Assalamu alaikum, mis amigos y mis amigas, bienvenidos y bienvenidas a nueva lección, a nuevo curso con vuestro profesor Sabri en vuestro canal Aprender Español con Sabri. Seguimos nuestros cursos con una nueva lección, inshallah. Esta tarde vamos a ver cómo ubicar un lugar o bien cómo localizar un lugar desconocido. كيف نسأل عن مكان مجهول. Efectivamente, existen muchas maneras para preguntar por un lugar desconocido. A veces nos encontramos en un lugar perdidos, en una ciudad, en una calle, y necesitamos una ayuda para que nos vayamos a un lugar donde queremos ir. عادة قد نتواجد في مكان مجهول، نريد الذهاب إلى مكان معين ونحتاج إلى مساعدة. اليوم إن شاء الله hoy vamos a ver cómo podemos pedir la ayuda y cómo dar la ayuda para ir a un lugar conocido o bien desconocido. Entonces, preguntar por la existencia de un lugar. Preguntar por la existencia de un lugar significa preguntar por un lugar desconocido. السؤال عن مكان معين en la ciudad, في المدينة, في الشارع, en cualquier lugar donde podemos pedir la ayuda de alguien. Pues normalmente podemos pedir la ayuda يمكننا طلب المساعدة usando مستعملين muchas fórmulas y muchas maneras. Como estamos viendo aquí en la pizarra, tenemos bastantes maneras, عدة طرق, y vamos a ver y vamos a explicar cada manera cómo se usa, كيف تستعمل كل وسيلة وكل طريقة. Pues primero, normalmente siempre debemos pedir la ayuda de manera formal, بأدب, y con respeto. Perdone, donde hay una farmacia o bien donde hay un banco cerca de aquí. Como estamos observando aquí, tenemos donde hay, أين يوجد. Pues la hay es el verbo haber, بمعنى الوجود. Donde hay, pero está seguida, تتبع, está seguida siempre por un artículo indeterminado o bien indefinido. Siempre ese verbo, la palabra o bien el verbo hay, siempre está seguido con un artículo indefinido, sea femenino o bien masculino. Donde hay una farmacia, donde hay un banco. ¿Por qué usamos esa manera? Usamos esa manera cuando preguntamos por un lugar desconocido o bien no está muy bien determinado. مكان يعني غير معروف وغير معرف. Siempre, دائما, cuando queremos hablar o bien preguntar por un lugar indeterminado, bien no está bien claro, entonces usamos donde hay. عندما نسأل عن مكان يعني غير معروف ولا غير محدد نستعمل هذه الطريقة. donde hay, أين توجد صيدلية، أين توجد مثلا مدرسة، أين يوجد بنك. إذن نحن هنا نسأل عن مكان يعني غير معروف o bien ليس له اسم معين. Efectivamente usamos esa manera. Debemos usar donde hay una farmacia y donde hay un banco, porque la pregunta con quien estamos hablando, bien la persona que me va a ayudar va a nos dar una ayuda que está cerca o bien que está fácil. Porque cuando nos damos una pregunta de esa manera, esperamos una respuesta fácil de una persona. عندما نسأل بهذه الطريقة أين توجد الصيدلية أو أين يوجد البنك، يعني البنك القريب من السيد الذي سوف يجيب على السؤال نسهل له مأمورية الإجابة. وبالتالي donde hay una farmacia, donde hay un banco, es muy fácil para preguntar la existencia de un lugar. السؤال عن مكان معين. O bien, perdone, ¿dónde está la farmacia?
central. Aquí estamos observando el nombre de la farmacia. Entonces, cuando hablamos del nombre de farmacia, o bien de otra manera, determinar un lugar, تحديد المكان, o bien darle un número, darle un nombre, usamos dónde está, como estamos observando en la pizarra. ¿Dónde está la farmacia tal, o bien central, nombre de la farmacia? Tú estás preguntando por el nombre de la farmacia, o bien dónde está exactamente. Lo mismo ocurre cuando hablamos dónde está أين يوجد el banco americano. Como estamos observando, aquí tenemos una diferencia entre donde hay algo indefinido e indeterminado, pero donde está determinamos نحدد ونعرف ما نبحث عنه وما نسأل عنه. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está el banco? Siempre el verbo estar está seguido con un artículo determinado, puede ser singular o bien puede ser masculino o femenino. A ver, también hay otras maneras para pedir la ayuda. هناك طرق أخرى للسؤال عن مكان معين أو الذهاب إلى مكان معين. Usamos por favor o bien perdone. Son dos maneras efectivamente son útiles para preguntar un lugar donde queremos ir. Por favor, ¿cómo voy a la estación de metro? كيف للذهاب إلى محطة المترو؟ ¿Cómo voy a la estación de metro? O bien, yo quiero ir a la estación de tren. Aquí tenemos dos preguntas útiles que se usan mucho para preguntar por un lugar desconocido. طريقتين سهلتين للسؤال عن مكان مجهول لا نعرفه نريد الذهاب إليه. إذن, ¿cómo voy a la estación de metro? O bien, yo quiero ir a la estación de tren. Pues aquí estamos viendo algunas maneras para indicar los establecimientos o bien el lugar de algo donde estamos buscando. طرق لإرشاد الباحث عن مكان معين. Tenemos aquí la calle, الشارع, sigue recto. Sigue recto significa اتبع نفس الطريق. Sigue recto, cernischen, sigue recto. O bien, sigue toda la calle recto, todo recto hasta el final. Sigue todo recto hasta el final de la calle. O bien, gira, انعطف, gira a la derecha, a la اليمين, gira a la derecha, gira tú, cuando hablamos de manera informal. Pero gire usted, حضرته, cuando estamos hablando formalmente. Gire a la derecha, انعطف على اليمين. O bien, gire a la izquierda, انعطف على اليسار. Entonces tenemos aquí dos maneras, gira a la derecha, o bien gira a la izquierda. Y cuando estamos hablando del lugar donde estamos buscando, usamos esta, X, el مكان, el banco, o bien la escuela, o bien la farmacia, o bien la comisaría, o bien la gasolinera, o bien el centro. Cualquier lugar lo que estamos buscando, usamos el مكان, está delante, أمام, está detrás, وراء, está a la derecha, على يمين, está a la izquierda, على يسار, está enfrente, مقابل, está al lado de بجانب. Yo repito, está delante de, por ejemplo, el banco está delante de la farmacia. La escuela está delante del banco. La farmacia está detrás de la comisaría. La estación de tren está a la derecha del banco. La escuela está a la izquierda de la farmacia. El banco está enfrente de la plaza mayor, الساحة. La escuela está al lado de la farmacia, بجانب. Pues delante de, detrás de, a la derecha de, a la izquierda de, enfrente de, al lado de. Todas estas palabras o bien estas palabras se usan, تستعمل para ubicar y para localizar algo o bien un lugar. تستعمل هذه الكلمات أو هذه los adverbios de lugar para ubicar y localizar algo o bien un lugar desconocido. Obligatorio aprenderlas para poder explicar